Un hombre sin hogar salva a Keanu Reeves. Una increíble coincidencia que revela una impactante verdad del pasado. En una cálida y vibrante noche en el corazón del centro de Los Ángeles, la ciudad latía con un ritmo que desdibujaba los límites entre la realidad y la posibilidad. Los letreros de neón parpadeaban contra el resplandor menguante del atardecer, y las calles repletas vibraban con vida. Entre el bullicio habitual de bocinas y conversaciones lejanas, el destino tejía silenciosamente una intrincada trama. Sin previo aviso, en un tramo abarrotado de Hollywood Boulevard, donde el glamour y la crudeza se encontraban a diario, se desató un momento extraordinario que cambiaría todo para el hombre conocido por millones como Keanu Reeves. Keanu acababa de bajarse de una elegante limusina negra y pisar la acera llena de actividad, su presencia imponiendo asombro y admiración. Sin embargo, en ese instante fugaz, un peligro inminente rompió la calma. Un conductor imprudente, abrumado por la desesperación y cegado por la noche, perdió el control cerca de un transitado cruce peatonal. Los neumáticos chillaron contra el asfalto mientras el coche se precipitaba, amenazando con arrasar a los peatones desprevenidos en su violenta trayectoria. En ese momento que parecía detener el pulso, cuando la esperanza parecía evaporarse en el fresco aire nocturno, un salvador insólito emergió de la masa de transeúntes, un hombre sin hogar, maltrecho y discreto, cuyos ojos, marcados por la adversidad, ardían con una intensa determinación. El tiempo pareció ralentizarse mientras el hombre sin hogar se lanzaba a la refriega, su chaqueta andrajosa ondeando como una bandera desgastada por las batallas en el viento. Con un estallido de valentía y reflejos afinados por años de luchar por sobrevivir en las implacables calles, interceptó la trayectoria del vehículo. En un movimiento que desafiaba la lógica y la expectativa, empujó a Keanu fuera del camino del peligro justo cuando el coche pasaba rugiendo, rozando su objetivo por poco. El impacto resonó profundamente en el pavimento, y por un latido del corazón, todo el bulevar pareció contener la respiración. Los murmullos de asombro se desataron entre la multitud, y un silencio profundo reemplazó los sonidos cotidianos de la ciudad, dejando a todos en un estado de atónito desconcierto. Cuando el caos comenzó a disiparse y el lejano aullido de la sirena se elevaba, Keanu se encontró cara a cara con el hombre que acababa de salvarle la vida. Sus miradas se encontraron en un intercambio silencioso cargado de gratitud no dicha y de un sentido compartido del destino. «Gracias», dijo Keanu, con la voz cargada de asombro y sincero aprecio. El hombre sin hogar asintió brevemente de forma enigmática y esbozó una tenue sonrisa misteriosa, como si insinuara secretos enterrados en lo más profundo de su alma. En medio del alboroto, un detalle intrigante no pasó desapercibido. Apretado en la mano callosa del Salvador se hallaba un antiguo y ornamentado medallón, cuya superficie estaba intrincadamente grabada con símbolos que parecían tan antiguos como crípticos. Bajo el resplandor de las farolas, el medallón captó un destello fugaz, un silencioso presagio de un pasado oculto, que invitaba a ser desvelado. Ese pequeño y brillante detalle despertó en Keanu una profunda curiosidad, sembrando la semilla de una intriga que pronto exigirá respuestas. Incluso cuando llegaron los servicios de emergencia y la multitud comenzó a dispersarse, susurros de incredulidad y asombro se entrelazaron en el aire fresco de la noche. El héroe anónimo se desvaneció de nuevo en el laberinto de callejones y rincones olvidados, dejando tras de sí un rastro de preguntas que resonaron en las mentes de todos los que presenciaron el acto. ¿Quién era este hombre, cuyo coraje trascendía sus circunstancias? ¿Y cuál era el significado del medallón, un símbolo que insinuaba misterios que iban mucho más allá de la superficie de la vida cotidiana? En los momentos posteriores a la casi tragedia, cuando la adrenalina se disipaba y la fresca noche reclamaba su calma, Keanu se quedó inmóvil, asimilando una mezcla abrumadora de gratitud, curiosidad y un inexplicable sentido del destino. La ordinaria velada en Los Ángeles se había transformado en el escenario de algo extraordinario, en una escena donde los límites del destino y la coincidencia se fusionaban en un solo y electrizante instante. Quedaba claro que este encuentro no era más que el comienzo, una invitación a explorar capítulos ocultos y secretos largamente olvidados que aguardaban en las sombras de la ciudad. El eco de los acontecimientos de la noche anterior seguía resonando en la mente de Keanu mientras el amanecer se deslizaba sobre el horizonte de Los Ángeles. En la tranquila soledad de una cafetería abierta las 24 horas en las afueras de Silver Lake, se encontraba solo, con una humeante taza de café negro en sus manos, repasando cada instante del heroico rescate. El enigmático hombre sin hogar había desaparecido tan repentinamente como había aparecido, dejando tras de sí un rastro de preguntas, y un medallón misterioso que aún destellaba débilmente bajo el resplandor neón de la ciudad. La curiosidad de Keanu se había transformado en una necesidad imperiosa de comprender las profundidades del pasado de ese extraño. Mientras la cafetería vibraba con el murmullo sutil de las conversaciones matutinas,
los pensamientos de Kennu se deslizaron hacia un reino de vívidos recuerdos, un tapiz de memorias que parecían pertenecer no a él, sino al hombre que había arriesgado todo para salvarle la vida. En esas repentinas remembranzas, el hombre sin hogar dejaba de ser la figura desgastada y agazapada en las sombras de Hollywood Boulevard para convertirse en un hombre de propósito y pasión, cuya vida alguna vez estuvo pintada con trazos audaces de esperanza y determinación. Alguna vez, había transitado con seguridad por calles bañadas por el sol, similar a las que ahora se extendían ante Kennu, siendo un respetado defensor de la comunidad y un ferviente estudioso de la historia. Sus ojos, entonces llenos de convicción, se empeñaban en descubrir las narrativas ocultas que latían bajo la superficie de la vida cotidiana. Había formado parte un círculo íntimo dedicado a exponer injusticias y a reescribir las historias de quellos olvidados por la sociedad. Entre sus posesiones más preciadas se encontraba un medallón, exquisitamente elaborado, que simbolizaba la sociedad clandestina a la que una vez perteneció, un grupo que afirmaba ser el custodio silencioso de los momentos más transformadores de Estados Unidos. Este medallón no era una simple baratija. Su diseño intrincado y sus símbolos desvaídos hablaban de reuniones secretas, sacrificios compartidos y de una época en la que la verdad brillaba como un faro en tiempos de cambio profundo. En susurros de recuerdos, Kennu casi podía oír los ecos de apasionados debates celebrados en oscuros cuartos tras bambalinas y en refugios secretos, donde se forjaban planes para desafiar el statu quo con una mezcla de esperanza y recelo. Esa reliquia, que ahora reposaba en la mano endurecida de un hombre relegado a los márgenes de la sociedad, cargaba el peso de un legado tan noble como trágico. Mientras estas imágenes se desplegaban en su mente, Kennu sintió el ineludible llamado del destino, una conexión que trascendía el caos inmediato de la noche anterior. Se dio cuenta de que la vida de aquel hombre sin hogar era un mosaico de brillantez y sueños rotos. La traición lo había apartado de un camino alguna vez lleno de orgullo, condenándolo a vagar por las calles de la ciudad como un recordatorio viviente de un pasado que se negaba a desvanecerse en el olvido. Cada línea grabada en el medallón, cada símbolo desgastado, susurraba secretos de camaradería perdida, de batallas libradas en nombre de la justicia y de una tragedia personal que lo había empujado al exilio del mundo que una vez conoció. Bajo la tenue luz de la madrugada, el estrépito y los murmullos de la cafetería se desvanecían en un fondo distante mientras la determinación de Kennu se afianzaba. Comprendió que el medallón era más que un simple artefacto, era una puerta a una historia enterrada, repleta de lucha, sacrificio y un dolor que aún no había encontrado consuelo. Los fragmentos de memoria que emergían dibujaban el retrato de un hombre que había sido tanto visionario como víctima, cuyo viaje desde ser un pilar respetado en la comunidad hasta convertirse en una sombra errante en las calles estaba impregnado de una amarga ironía. El corazón de Kennu latía con fuerza al darse cuenta de que descubrir la historia completa detrás del medallón y de su portador podría revelar verdades que fuerzas poderosas habían decidido ocultar deliberadamente. Se trataba de una narrativa que abarcaba décadas, una saga secreta donde el sacrificio personal y la incansable búsqueda de la justicia se entrelazaban de maneras que desafiaban una explicación sencilla. Con cada sorbo de café y cada mirada reflexiva hacia las ventanas resbaladizas por la lluvia, sentía el llamado de una historia no contada que lo impulsaba a actuar. Decidido a rastrear los orígenes de ese enigmático medallón, Kennu se comprometió a no permitir que este misterio se desvaneciera en las sombras de la historia. Había en esta búsqueda una urgencia, una promesa de revelations capaces de romper la complacencia de la vida diaria y de exponer la verdad cruda y sin adornos. Al salir a la ciudad que despertaba, el eco del pasado del hombre sin hogar, lleno de esperanza, traición y una resolución inquebrantable, lo acompañaba, instándolo a sumergirse aún más en un misterio que apenas comenzaba a revelar sus capas ocultas. En el tranquilo respiro que siguió aquella fatídica noche, Kennu se vio atraído hacia un centro comunitario descuidado y apenas iluminado, oculto en una zona envejecida del centro de Los Ángeles, un lugar suspendido entre sueños olvidados y leyendas susurradas. Había logrado rastrear al enigmático Salvador tras días de incansable investigación, impulsado por la necesidad de descubrir la verdad detrás del medallón y del hombre que lo portaba como una llave silenciosa a un pasado oculto. Dentro del modesto edificio, partículas de polvo danzaban en haces de luz tenue que se filtraban a través de ventanas sucias. Fotografías descoloridas de héroes olvidados y momentos históricos adornaban las paredes, cada imagen insinuando secretos casi borrados por el paso del tiempo. En una vieja mesa de madera en un rincón, el hombre sin hogar esperaba, manteniendo su presencia tan enigmática como siempre. El medallón, aún aferrado a su mano callosa, brillaba débilmente. Sus intrincados símbolos parecían emanar una energía que desmentía su aspecto deteriorado. Kennu se acercó despacio, con el corazón latiéndole en un compás de anticipación y aprensión. La atmósfera estaba cargada, como si cada crujido de los vetustos tablones del suelo y cada susurro de papel prometieran revelaciones.
Los ojos del hombre, profundos y marcados por el tiempo, se encontraron con los de Kennu, transmitiendo en silencio tanto pena como determinación. «Gracias por venir», dijo el hombre en un tono bajo y deliberado. «He estado esperando a alguien que pudiera comprender». Kennu asintió, acomodándose en la silla rechinante frente a él. «Necesito saber sobre el medallón», comenzó con tono sincero e insistente. «Quiero entender quién eres realmente y por lo que has pasado». Se produjo una larga pausa mientras el hombre sin hogar se movía ligeramente en su asiento, sus dedos recorriendo los bordes desgastados del medallón. Finalmente, habló con una voz que temblaba tanto por la vulnerabilidad como por la resolución. «No siempre fui así», confesó. «Hubo un tiempo en el que creí en el poder de la verdad, un tiempo en que pertenecía a algo más grande que yo mismo». Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando en la penumbra, y comenzó a relatar una historia que se remontaba a décadas atrás. «Formé parte de un colectivo secreto», explicó, «un grupo de individuos que dedicó nuestras vidas a proteger los capítulos olvidados de la historia de nuestra nación. Éramos los custodios de secretos que muchos poderosos estaban dispuestos a matar para mantener ocultos. Ese medallón simbolizaba nuestro juramento, un recordatorio de la promesa que hicimos de descubrir y exponer las injusticias que amenazaban el alma de este país». Mientras hablaba, el ambiente en la sala parecía volverse más denso con el peso de su confesión. Su relato se desplegaba como un tapiz tejido con hilos de esperanza, traición y sacrificio. Describió reuniones clandestinas en refugios subterráneos, mensajes cifrados intercambiados bajo el manto de la noche y la constante amenaza de ser silenciado por fuerzas que se empeñaban en mantener la verdad oculta. Cada detalle dibujaba la imagen de un hombre que había estado en primera línea de una batalla por la justicia, una lucha que, en última instancia, le había costado demasiado. «Fui testigo de hechos que destrozaron vidas», confesó casi en un susurro. «Vi caer a amigos y compañeros, y cargué con el peso de nuestros fracasos. El medallón debía ser un faro, una promesa de que, por muy profunda que fuera la oscuridad, siempre habría una luz que nos guiara a casa. Pero esa luz se apagó, y me vi condenado a vagar por estas calles, siendo un recordatorio viviente de lo que ocurre cuando la verdad se entierra». Kennu escuchaba, cautivado y visiblemente conmovido por la crudeza de cada palabra. El relato del hombre no era simplemente una narración de antiguas glorias y pérdidas dolorosas. Era una confesión de un idealismo destrozado y una advertencia sobre el precio que conlleva buscar la verdad en un mundo plagado de corrupción. La revelación era tan profunda como desgarradora, exponiendo una historia que entrelazaba el sacrificio personal con una narrativa más amplia y peligrosa, una historia capaz de deshacer el tejido mismo de la sociedad en la que Kennu siempre había confiado. Justo cuando el hombre sin hogar hizo una pausa para recomponerse antes de revelar lo que insinuaba podría ser el secreto más condenatorio de su pasado, un secreto que no solo explicaría su caída en desgracia, sino también los eventos inexplicables que habían conducido a ese encuentro fatídico. Un repentino y estridente timbre de teléfono rompió la frágil intimidad del momento. El sonido agudo cortó el silencio como una hoja afilada, y los ojos del hombre se iluminaron con una mezcla de alarma y pesar. «Lo siento», murmuró, aferrándose al medallón como si fuera su último vínculo con una vida que se desvanecía. «No puedo quedarme. No ahora». En ese instante abrupto, la promesa de una revelación completa fue arrebatada, dejando a Kennu con más preguntas que respuestas. El teléfono siguió sonando implacablemente en el fondo mientras el hombre se levantaba, su figura fundiéndose con las sombras que se aferraban a los rincones de la sala. Kennu permaneció inmóvil, atrapado entre el deseo de conocer la verdad en su totalidad y la amarga realidad de una historia inconclusa, una historia que ahora se mostraba más peligrosa y profundamente enredada de lo que jamás había imaginado. A medida que los ecos de aquel fatídico timbre se desvanecían, una sensación profunda de urgencia y presagio se posó sobre Kennu. Comprendió que los secretos que comenzaba a descubrir no eran más que la superficie de un misterio mucho mayor y más peligroso, uno que no solo podría redefinir su comprensión del pasado, sino también poner en riesgo el futuro. Bajo el manto de un cielo inquieto en plena medianoche, el pulso de los ángeles latía con amenazas ocultas y secretos susurrados. Kennu Reeves se encontraba inmerso en un laberinto de conspiraciones más profundo del que jamás había imaginado, cada uno de sus pasos ensombrecido por el peligroso legado del hombre sin hogar que le había salvado la vida. Ahora, en las afueras de un parque industrial en ruinas, el inframundo de la ciudad revelaba una reunión de hombres cuya fría determinación no dejaba lugar a errores. Bajo farolas parpadeantes, un elegante SUV negro permanecía detenido cerca de un almacén cubierto de grafitis, funcionando como un centro de mando silencioso para aquellos que prosperaban con el subterfugio y el poder. Dentro de aquel lúgubre edificio, se desarrollaba una reunión secreta.
Hombres ataviados con trajes caros se apiñaban alrededor de una mesa de madera maltrecho, y sus murmullos estaban cargados de urgencia y amenazas veladas. Hablaban en tono bajo acerca del haro inesperado que había trastocado su mundo cuidadosamente construido. Sus acciones han despertado fantasmas largamente sepultados, entonó uno de ellos, mientras sus ojos recorrían rápidamente un oscuro pasillo, como si esperara que el peligro emergiera en cualquier momento. Si continúa, todo lo que hemos construido se desmoronará. Quedaba claro que el conocimiento del hombre sin hogar, simbolizado en ese enigmático medallón, se había convertido en una amenaza para una vasta red de poderosos intereses empeñados en mantener ocultos los secretos más oscuros de la historia. No pasó mucho tiempo antes de que la pesada puerta de roble gemiera al abrirse, y el hombre sin hogar emergiera hacia la escasa luz. Su presencia, que a simple vista parecía modesta, irradiaba una intensidad capaz de silenciar incluso a los conspiradores más descarados. Se movía con una cautela deliberada, aferrando el medallón con fuerza en su mano curtida, mientras los intrincados símbolos brillaban con el reflejo de la luz errante. De repente, una voz aguda cortó la atmósfera tensa, proveniente del interior del círculo de conspiradores. ¿Te atreves a desafiarnos?, exigió un hombre con tono frío y autoritario. ¿Crees que puedes rebuscar en el pasado y exponer nuestras verdades? Los ojos del hombre sin hogar se entrecerraron, con una voz firme y cargada de resolución desafiante, respondió: hice lo que debía para proteger la verdad. Nunca seré silenciado por quienes se esconden tras mentiras. Sus palabras, simples pero potentes, resonaron en la sala como un claro llamado a la justicia. Kenú, oculto en las sombras al borde de la reunión, sintió como su corazón latía con fuerza. Cada palabra susurrada y cada mirada intercambiada amplificaban el peligro del instante. Entonces, como si la tensión misma no pudiera contenerse más, uno de los hombres de traje dio un paso adelante. Su sonrisa, de naturaleza depredadora, se mostró mientras sacaba un elegante arma de fuego, cuyo frío metal reflejaba la luz de la luna. Que esto sea tu única advertencia, siseó. En ese preciso instante, emergió otra figura, un supuesto aliado en quien, hasta ese momento, Kenú había confiado. Con un sutil gesto de asentimiento hacia los hombres armados, este amigo reveló su verdadera lealtad, su traición desgarrando el ya frágil velo de la confianza. Estalló entonces un torbellino de caos en el espacio reducido. Aunque superado en número, el hombre sin hogar se movía con una gracia desesperada forjada en años de lucha por sobrevivir en las duras calles. Cada bloque recorrido, cada escape por poco, estaba marcado por el estruendo de cuerpos chocando contra el concreto y el agudo choque de voluntades enfrentadas. Kenú, dividido entre la urgencia de intervenir y el terror ante la violencia que se desataba, solo pudo observar cómo la confrontación se convertía en una brutal refriega. En medio del fragor, los tenues pasillos del almacén retumbaban con los sonidos de la lucha, vidrios rotos, gritos frenéticos y el incesante golpeteo de pasos apresurados. Entre tanto caos, se hacía dolorosamente evidente que aquel incidente no era aislado, era la colisión de ideologías. Por un lado, se alzaba el deseo inquebrantable de desenterrar las verdades sepultadas de un pasado doloroso, por el otro, las fuerzas frías y calculadoras de la corrupción, empeñadas en conservar su dominio sobre la historia. A medida que la pelea se intensificaba, una mirada penetrante se cruzó entre Kenú y el hombre sin hogar, estableciendo una comunión silenciosa que transmitía tanto desesperación como esperanza. En ese intercambio de miradas, Kenú comprendió que la lucha por la verdad estaba lejos de haber terminado. Cada golpe, cada grito desafiante, era un testamento del espíritu humano inquebrantable y del precio que hay que pagar por descubrir secretos que los poderosos harían lo que fuera para ocultar. Cuando la refriega finalmente comenzó a amainar, los conspiradores se reagruparon y se retiraron por un laberinto de callejones oscuros, dejando en el aire frío de la noche promesas ominosas. El hombre sin hogar, magullado pero no vencido, permaneció de pie entre los escombros dispersos, una figura solitaria cuya determinación brillaba a pesar del caos. Aunque la confrontación no había culminado en una victoria clara, había alterado de manera irreversible el equilibrio del poder. La verdad, antes oculta tras capas de engaño, ahora brillaba como frágiles brasas a punto de encender un fuego que podría exponer la corrupción más profunda oculta en el corazón de la ciudad. Cuando Kenú dio un paso adelante, impulsado por una necesidad insaciable de saber más, la noche susurró una advertencia contundente. En la lucha entre la sombra y la luz, cada revelación tiene su precio, y la guerra por la verdad apenas estaba comenzando. Una tormenta violenta había descendido sobre Los Ángeles, empapando la ciudad con láminas de lluvia implacable y transformando la noche en un lienzo giratorio de caos y revelación. En medio de esta tempestad, Kenú Reeves y su firme y enigmático aliado se encontraron al umbral de un edificio decadente,
otrora grandioso, en el borde del centro, un campo de batalla final donde secretos largamente enterrados y poderosas mentiras estaban destinados a colisionar. El aire vibraba con el zumbido del peligro, y cada destello de relámpago revelaba fugaces vislumbres de una determinación sombría en los rostros de los presentes. Dentro de aquella estructura cavernosa, se había reunido una asamblea de figuras sombrías en un intento desesperado por silenciar las verdades que amenazaban su dominio. Vestidos con trajes impecablemente confeccionados que ocultaban una ambición despiadada, formaban un círculo cerrado alrededor de una pesada mesa de roble, desbordada de archivos confidenciales y fotografías desvaídas. Su líder, un hombre cuya mirada helada atravesaba la oscuridad, dio un paso adelante y declaró con voz autoritaria y sin tolerar disidencias. La verdad debe permanecer oculta. Esta noche, la extinguiremos de una vez por todas. Sus palabras resonaron en las paredes desconchadas, desafiando a las fuerzas de la luz que se habían atrevido a perturbar su meticulosamente construida narrativa. Desde el fondo de la sala emergió el hombre sin hogar, cuya dignidad otrora olvidada renacía a través de las pruebas de su pasado. Cada cicatriz en su rostro desgastado atestiguaba batallas libradas en las sombras, y sus ojos ardían con la intensidad de un hombre que había sido testigo tanto de lo mejor como de lo peor de la humanidad. Apretado en su mano curtida se encontraba el medallón, una reliquia de honor y clave de una historia marcada por la traición y el sacrificio. Este medallón, anunció con voz resonante e inquebrantable, simboliza la promesa de honrar el pasado y revelar sus verdades. No permitiremos que la codicia y la corrupción reescriban nuestra historia. Sus palabras, cargadas de una emoción cruda, perforaron la opresiva penumbra de la sala. Un murmullo de incredulidad recorrió a los conspiradores mientras el líder esbozaba una mueca de desdén y replicaba: «Hablas de ideales cuando el poder es la única verdad que importa». Pero antes de que pudiera continuar, un súbito alboroto se desató cuando cámaras ocultas, plantadas por vigilantes aliados, comenzaron a transmitir en vivo imágenes del enfrentamiento a un público desprevenido. La fachada confiada de los conspiradores se quebró bajo el implacable resplandor de la exposición, y una energía frenética reemplazó su calma calculada. Mientras el caos se intensificaba, Kenú Reeves emergió de la oscuridad, su presencia serena contrastando con la creciente histeria. Cruzó miradas con el hombre sin hogar y, en ese intercambio silencioso, se forjó un entendimiento compartido. Estaban unidos por un compromiso inquebrantable de desenmascarar la podredumbre que se gestaba en el corazón del poder. En medio del choque de voces y del incesante golpeteo de la lluvia sobre el vidrio roto, el hombre sin hogar continuó: «Nuestra historia no es de vergüenza y silencio, es un testimonio de la resiliencia y del espíritu humano indomable. Y esta noche, la reclamamos». Sus palabras encendieron una chispa en la sala, y aun cuando los conspiradores se apresuraban a reagruparse, el impacto de la revelación era innegable. La confianza de acero del líder vaciló, reemplazada por la incertidumbre mientras la transmisión en vivo capturaba cada momento desafiante. En medio del tumulto, las alianzas cambiaron, susurros de traición se mezclaron con fervientes clamores por la verdad, y el círculo de secretos, otrora impenetrable, comenzó a fracturarse. En el exterior, las sirenas aullaban mientras las fuerzas del orden se apresuraban hacia la escena, recordando de manera brutal que el viejo orden se estaba desmoronando. En medio del desorden, el hombre sin hogar, magullado pero invicto, levantó el medallón una vez más. Su superficie, grabada con símbolos crípticos e historia, resplandecía bajo los destellos intermitentes de los relámpagos, proyectando reflejos inquietantes en los rostros de quienes se atrevían a presenciar. Kenú se acercó a su lado y, juntos, se enfrentaron a una multitud ahora transformada por la cruda exposición de la verdad, una verdad que destrozaba la meticulosamente tejida red de mentiras de los conspiradores. En los momentos finales de la batalla, mientras los conspiradores se retiraban hacia un laberinto de pasillos oscuros y la tormenta comenzaba a amainar, una calma inquietante se posó sobre las ruinas. La mirada de Kenú se posó en el medallón, cuyos secretos aún permanecían solo parcialmente revelados, y se intercambió una sonrisa críptica entre él y su improbable salvador. Esto no era el final, sino el comienzo de una lucha mayor, un viaje hacia un pasado turbio en el que cada secreto desvelado invitaba a nuevas preguntas. La noche había entregado su último y poderoso mensaje: la lucha por la verdad estaba lejos de haber terminado. Mientras la lluvia se suavizaba hasta convertirse en una neblina y la fachada maltrecha del edificio se desvanecía en la oscuridad, el misterio sin resolver del medallón perduraba como un eco en la noche, una promesa de más revelaciones por venir y un desafío para cualquiera que tuviera el valor de seguir el rastro de una historia olvidada.